Me llamo Lucía Rodríguez, y si estás leyendo esto, es porque logré salir con vida. No es fácil contar lo que viví, pero siento que debo hacerlo. No para asustarte, sino para que te cuides. Porque allá afuera, en este mismo país, hay lugares donde lo que parece una oportunidad es en realidad una trampa. Soy de San José de la Calera, una comunidad a unos 20 minutos en combi de San Francisco del Rincón. Allá crecí, ayudando a mi madre con las labores del campo desde que tenía uso de razón. Mi papá se fue cuando yo era niña, y nunca supimos nada más de él. Terminando la secundaria me puse a trabajar tiempo completo, pero la vida allá apenas alcanza para los frijoles. A mediados de octubre, una señora que venía de vez en cuando a comprar huevos y verduras al puesto que mi madre y yo poníamos los domingos en el tianguis, me dijo que conocía a unas personas que buscaban muchachas para trabajar en un rancho grande. Es cosa buena, hija, no más es limpiar, cocinar, y pagan bien. No te piden experiencia, solo que seas cumplida. Yo tenía 19 años. Nunca había salido de mi comunidad sola, pero la promesa de mandar dinero a mi madre y ayudarla de verdad me hizo aceptar sin pensarlo mucho. Me presenté en una casa vieja cerca del centro de San Francisco. Era como una especie de oficina improvisada. Ahí me recibió una mujer alta, de piel morena y cabello recogido en un chongo tan apretado que parecía tirar de su rostro. Se presentó como la señora Estela. Había otras 3 muchachas conmigo, todas igual de nerviosas, igual de pobres. Nos tomaron los datos, nos dieron ropa nueva y nos dijeron que nos llevarían al rancho esa misma tarde. Está lejos, pero allá tienen de todo, nos dijo Estela, con una sonrisa seca que no le llegaba a los ojos. Van a estar mejor que aquí, se los aseguro. Nos subieron a una camioneta sin logotipos, de esas con cristales polarizados. El camino fue largo y silencioso. Solo pararon una vez, en una tienda a las afueras de León, para cargar gasolina. Yo quise avisarle a mi mamá que todo iba bien, pero me dijeron que no había señal en el rancho, que no me preocupara, que ellas se encargarían de mandar recados. Sentí algo raro en la panza, como cuando huele a tormenta y aún no cae la primera gota. Cuando llegamos, ya estaba oscureciendo. El rancho no tenía nombre, al menos no visible. Estaba rodeado por alambrado alto y había cámaras en cada esquina. La casa era grande, de 2 pisos, construida con tabique rojo y remates de cantera, pero no tenía nada de acogedora. Daba la impresión de haber sido levantada para vigilar, no para vivir. Nos recibieron otras 3 mujeres. Eran diferentes entre sí, pero todas tenían ese aire duro de quienes han visto cosas que prefieren no contar. Una se llamaba Irene, otra Patricia, y la última, la más callada, era Olivia. Ninguna pasó de los saludos cordiales. Nos asignaron habitaciones separadas, pequeñas y con una sola cama. No tenían ventanas, solo una rendija cerca del techo. Aquí van a dormir bien, aquí están seguras, nos dijo Patricia, como si nos estuviera haciendo un favor. Las primeras 24 horas fueron tranquilas. Nos enseñaron las rutinas, limpiar los pasillos, lavar ropa, preparar comida, todo bajo supervisión. Nos prohibieron salir de la casa principal. La reja de entrada estaba siempre cerrada con candado. No teníamos teléfonos, ni radio, ni televisión. No había relojes. Todo era a su ritmo. La primera en desaparecer fue Mariana, una chava menudita de ojos verdes. Se la llevó Irene diciendo que necesitaban ayuda en los establos. Nunca la volvimos a ver. Preguntamos por ella. Olivia nos dijo que la habían llevado a un rancho vecino, que hacía falta personal allá. Nadie pudo comprobarlo. Y luego, como una peste,
El silencio se nos fue metiendo en el cuerpo. Empezamos a no preguntar, a no mirar, a fingir que todo estaba bien. A la semana, ya éramos solo dos. Yo y una chava de Aguascalientes llamada Norma. Ella sí era de armas tomar. No tenía miedo de hablar, ni de reclamar. Pero esa valentía le duró poco. Una noche, escuché gritos. No gritos de miedo, sino de dolor. Venían del sótano, una zona que nunca nos permitieron limpiar. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Esa noche estaba abierta. Norma no volvió a aparecer. El miedo se me metió como agua helada en los huesos. Ya no dormía. Empecé a guardar pedazos de tortilla y frutas que robaba de la cocina. Estaba decidida. Si no escapaba, me iba a convertir en otra sombra. Una madrugada escuché pasos en el pasillo. Me tiré al piso, pegué el oído a la rendija. Era Estela, hablando por teléfono. Ya tenemos otra lista. Mándame 3 más esta semana. Las de aquí ya están listas para la exportación. Exportación. Esa palabra me revolvió el estómago. Entendí todo. No éramos sirvientas. Éramos mercancía. Ese día fingí estar enferma. No salí del cuarto. Cuando vino Olivia a dejarme comida, noté que no cerró bien la puerta. Aproveché y me metí en la despensa. Ahí pasé horas, sin moverme. Vi cómo sacaban a otra chava por la puerta trasera. Estaba amarrada, pero no gritaba. Parecía dormida. No volví a verla. Esa noche hice mi intento. Me envolví en una cobija y esperé a que el rancho se durmiera. Escuché los pasos, los portazos, el silencio. Salí gateando por un pasillo lateral y me escondí bajo una tarima junto al almacén. Desde ahí vi cómo Olivia y Estela hablaban con unos hombres que llegaron en una camioneta. Llevaban cajas. No sé qué había dentro, pero cuando las bajaron, oí un quejido. Esperé hasta que se fueron. Me moví con cuidado hacia la parte trasera. La cerca tenía púas, pero también un hoyo, cubierto con un costal. No sé cómo lo vi, ni cómo supe que era mi única salida. Me rasgué los brazos y las piernas, pero lo logré. Corrí como nunca, descalza, sin rumbo, guiándome solo por el cielo estrellado. Después de lo que sentí como horas, llegué a una carretera. Un trailero me recogió. No dije mucho. Solo pedí que me dejara en San Francisco del Rincón. Denuncié todo. A la policía, a la fiscalía, a quien me quiso escuchar. Me trataron como loca, como exagerada. Dijeron que era una banda pequeña, que ya estaban tras la pista. Pero no hicieron nada. Hace un mes, supe que la señora Estela sigue reclutando muchachas. Cambió de ubicación, pero el sistema es el mismo. Ofertas que parecen buenas, promesas que huelen a futuro, pero que en realidad son la antesala del infierno. No tengo pruebas, solo tengo esta historia y la cicatriz en mi pierna que me dejó la cerca cuando escapé. Si estás leyendo esto y alguien te ofrece trabajo en un rancho apartado, si te dicen que no necesitas saber más que obedecer, corre, porque puede que no salgas. Yo viví para contarlo, pero muchas otras no. Yo tenía 24 años cuando entré a trabajar como asistente en el Servicio Médico Forense de Guanajuato Capital. Era mi primer empleo serio después de terminar la carrera de técnico en laboratorio, y aunque la idea de trabajar con muertos no era precisamente lo que soñé de niña, el sueldo era decente y las vacantes escaseaban. Al principio, todo era cuestión de aguantar el hedor a formol, acostumbrarse a los silencios largos del sótano y evitar mirar fijamente los cuerpos desnudos y fríos. Pero lo que nunca me imaginé fue terminar escapando por mi vida.
El doctor Tadeo A. Macías era el encargado del laboratorio forense. Un hombre alto, delgado, con manos huesudas y un rostro que parecía cincelado a la fuerza, pómulos salientes, cejas eternamente arqueadas y una expresión que nunca variaba entre el fastidio y la concentración absoluta. Tenía fama de ser reservado y brillante, aunque en el IMSS decían que estaba tocadito de la cabeza. Yo no sabía si era verdad, pero desde el primer día sentí algo extraño en él, como si su mente estuviera siempre en otra parte. Lo respetaba, pero no lo entendía. Mi horario era de lunes a sábado, de 8 a 4. La morgue estaba ubicada en un edificio viejo cerca del Panteón Municipal, una estructura semisótano con paredes color crema descascaradas, olor a humedad y puertas que crujían hasta con el viento. Los días eran monótonos. Llegaban cuerpos, se registraban, se hacían las autopsias, se rellenaban papeles. Pero por las tardes, después de que todos se iban, Tadeo se quedaba. ¿Usted no tiene familia, doctor?, le pregunté una vez, mientras lavábamos instrumental quirúrgico. Mi esposa murió hace 3 años, respondió sin mirarme, y desde entonces, la única familia que tengo está en estos refrigeradores. No supe qué decir. El tono fue tan seco y frío como el metal de la mesa de autopsias. Después de eso, evité preguntarle cosas personales. Con el tiempo, comencé a notar ciertos hábitos extraños. Tadeo tenía una pequeña llave que siempre colgaba de su cuello. Un día, por accidente, vi que la usaba para abrir una puerta oculta al fondo del archivo muerto. Era una puertita gris, sin rótulo, que yo jamás había visto abierta. Cuando me acerqué a preguntarle qué había ahí, simplemente dijo: material sensible, solo personal autorizado. Luego me ofreció una sonrisa tensa que me dejó helada. Todo se salió de control a mediados de septiembre, una semana después de las fiestas patrias. Llegó un cuerpo nuevo, una mujer joven asesinada en las afueras de Marfil. La encontraron desnuda, con marcas en las muñecas y signos de tortura. A mí me tocó hacer el registro. Cuando vi su cara, sentí un vuelco en el estómago. Era casi idéntica a la mujer de la foto que el doctor Tadeo tenía enmarcada en su escritorio. Una joven de cabello largo, negro, con rasgos dulces y una sonrisa discreta. No dije nada. Quizá era una coincidencia, pero al día siguiente, la foto ya no estaba en su escritorio. El cadáver no fue reportado ni reclamado. Oficialmente, era una NN. Pero en lugar de enviarla al crematorio como se hacía tras 72 horas sin identificación, el doctor dijo que él se encargaría del procedimiento especial. Esa noche, regresé al laboratorio. No suelo hacer eso, pero había olvidado mi celular y sabía que no podía permitirme comprar otro. Entré por la reja trasera, que tenía el candado flojo, y bajé al sótano. Era casi medianoche. No esperaba encontrar a nadie, pero lo encontré a él. La puerta gris estaba entreabierta y se escuchaba un murmullo dentro. Avancé en silencio por el pasillo, esquivando las camillas, hasta asomarme por la rendija. Lo que vi me hizo retroceder. La sala era un cuarto improvisado, con paredes revestidas de plástico quirúrgico y lámparas colgantes. En el centro, sobre una mesa metálica, estaba el cadáver de la mujer NN, limpio, sin heridas, peinada como si fuera a una cita. Tadeo estaba a su lado, con bata, guantes, una libreta y un grabador. Experimento número 43, decía con voz serena. Se ha inyectado la solución salina modificada en la carótida. En 5 minutos, se aplicará descarga eléctrica directa. Control del ritmo cardíaco artificial. Listo.
Vi cómo le colocaba cables en las sienes, en el pecho, en las muñecas. Luego, tomó un control y presionó un botón. La mujer se estremeció. Literalmente se sacudió como si la hubieran despertado de un sueño profundo. Un par de segundos después, sus ojos se abrieron. No sé cómo no grité. La mujer no parpadeaba. Miraba hacia el techo, con la boca entreabierta, respirando débilmente. El doctor se inclinó sobre ella, susurrándole algo que no pude oír. Luego, le acarició la mejilla con un dedo tembloroso. Y entonces, su voz cambió. Amor, si estás ahí, parpadea. Solo una vez. Solo una. Nada ocurrió. El cuerpo comenzó a convulsionar. Tadeo retrocedió, desesperado. Apagó el control. La mujer se quedó inmóvil otra vez. Empezó a llorar. Nunca había visto a un hombre llorar de esa manera. Era como si lo hubieran arrancado de su propia carne. No me atreví a moverme hasta que apagó la luz del cuarto y cerró la puerta. Esa noche no dormí. 2 días después, me presenté como si nada. El doctor estaba serio, más ojeroso que de costumbre. Yo fingí normalidad, pero algo en su forma de mirarme cambió, como si supiera que yo sabía algo. Me pidió que lo ayudara a trasladar un cuerpo al área de incineración. Era ella, la mujer NN. Cuando lo bajamos a la camilla, noté que tenía una especie de cicatriz en el pecho, justo donde le había colocado los electrodos. También tenía el cabello cortado diferente, como si Tadeo la hubiera estado peinando a su gusto. ¿Usted la conocía, doctor?, me atreví a preguntar. Él me miró, largo, y luego simplemente dijo, todavía no, pero la he estado buscando en todos los cuerpos desde que murió Daniela. Ese fue el nombre, Daniela. Y en ese momento, supe que esa mujer sí era su esposa, o al menos, alguien que él quería que lo fuera. Tomé la decisión de renunciar ese mismo día, pero antes de entregarle mi carta, entré al archivo muerto a sacar mis cosas. Cuando pasé junto a la puerta gris, vi que estaba abierta. Escuché un sonido raro, como si algo gorgoteara. La curiosidad me mató. Entré. Había otro cadáver en la mesa. Un hombre joven. Tenía cables saliendo del cuello y la piel reventada en varias partes. En la pared había fotos clavadas con chinchetas, rostros de mujeres, de hombres, todos con alguna similitud en sus rasgos. Algunos parecían deformes por el paso del tiempo. Todos tenían marcas. Todos estaban muertos. Y en una repisa, encontré algo que me revolvió el estómago. Un álbum con fotografías de una mujer viva. La misma de la mesa. La misma de la foto del escritorio. Daniela. Pero no solo eso. Las fotos iban cambiando con los años. Algunas eran en blanco y negro, otras más recientes. Siempre la misma cara. O casi. Tadeo había estado buscando a su esposa en otros cuerpos. O tal vez, intentaba crearla de nuevo. Sentí pasos detrás de mí. Cuando me giré, él ya estaba en la puerta. No deberías haber entrado, dijo con una voz baja, rasposa. Pero está bien. Necesito a alguien más joven, alguien sano. A ti también podría devolverte. Solo necesito otra oportunidad. No lo pensé. Tomé una bandeja de acero y se la lancé a la cabeza. Fue un golpe seco. El doctor cayó de lado, sangrando, pero aún consciente. Aproveché para salir corriendo, sin mirar atrás. Esa fue la última vez que vi su rostro. La policía tardó más de lo que me hubiera gustado, pero cuando por fin entraron al sótano, ya no quedaba rastro del cuarto oculto. Las fotos, los cuerpos, todo había desaparecido.
Dijeron que no había pruebas suficientes y que el doctor Tadeo había desaparecido sin dejar rastro. Lo dieron por muerto. Yo sé que sigue vivo. A veces sueño con su voz, susurros en la oscuridad que dicen mi nombre como si aún me estuviera esperando. Y cada que paso por el centro histórico de Guanajuato, evito mirar las bocacalles angostas, porque tengo la sensación de que si lo hago, voy a ver una silueta encorvada con bata blanca siguiéndome en silencio. No renuncié. Simplemente no volví. Dicen que el cuerpo es solo materia, que la conciencia se apaga cuando el corazón se detiene. Tadeo no estaba de acuerdo, y quizá tenía razón. No sé si esto que voy a contar merezca que alguien lo escuche, pero desde aquella noche no he podido volver a pisar las calles de Guanajuato sin sentir que el aire pesa diferente, como si guardara secretos entre los callejones empedrados. Me llamo Paula, y cuando todo comenzó, tenía 17 años. Era de esas niñas bien que crecen creyendo que el mundo gira en torno a sus caprichos, pero aquella madrugada aprendí lo frágil que es la burbuja en la que te envuelven los padres, sobre todo cuando se rompen las reglas impuestas por alguien como mi papá. Vivíamos en una casa grande en el centro histórico, a 2 calles del Teatro Juárez, en una de esas casonas con balcones de herrería negra y puertas de madera tan maciza que necesitas fuerza para abrirlas. Mi papá era abogado, de esos que conocen a medio Guanajuato y que pueden hacer que alguien desaparezca del mapa sin ensuciarse las manos. Mi mamá murió cuando yo tenía 12, y desde entonces él se volvió más duro, más controlador. En el colegio no me dejaba tener amigas, mucho menos novios. Aún así, como cualquier adolescente con un poco de dignidad, aprendí a ocultar las cosas. Fue así como conocí a Samuel. Él era minero, trabajaba en una de las últimas minas que todavía operaban como atracción turística para visitantes ingenuos. Lo conocí una tarde en el Callejón del Beso. Yo iba con mi prima Sofía, haciéndonos las locales entre los turistas, cuando él nos ofreció tomar una foto. Tenía manos ásperas y sonrisa tímida. Cuando nuestras miradas se cruzaron, algo se activó, como si lo conociera de antes. Después de eso, todo fue un juego de mensajes a escondidas, llamadas a medianoche desde un número desconocido y encuentros breves en esquinas, donde nadie me reconocía. Nos veíamos entre los recovecos de la ciudad, detrás del Museo de las Momias, en la plazuela de San Fernando, en pasajes tan angostos que el sonido de tu propia respiración rebota en los muros. Pero nuestro lugar favorito era un callejón sin nombre que desemboca en la parte trasera del Callejón del Beso. No estaba en ningún mapa turístico. Allí nos encontrábamos cada jueves a la medianoche. Él subía por la cuesta, siempre con polvo en la ropa y un par de claveles en las manos. Yo escapaba por la reja trasera de la casa, dejando mi celular apagado en la almohada, como si pudiera engañar a mi padre. Una noche de marzo, Samuel no llegó. Esperé casi 1 hora, sentada en el suelo con las piernas temblándome de tanto nervio. Pensé que quizás había tenido turno extra, o que algo había salido mal. Volví a casa y, para mi sorpresa, no hubo regaños. Todo parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Al día siguiente, no pude contactarlo. Llamé desde un teléfono público, fui a la mina haciéndome pasar por turista, pero me dijeron que había renunciado. Nadie me dio más detalles. Alguien mencionó que tuvo problemas con una familia importante, y eso fue todo. Sentí un nudo en el estómago. Esa misma tarde, mi padre me pidió hablar conmigo. Nunca lo hacía sin una razón. Paula, dijo mientras me servía un café que no pedí.
Hay cosas que no entiendes y no necesitas entenderlas. Lo que haces afecta tu nombre y mi nombre. ¿Sabes lo que eso significa? No respondí. Solo lo miré, queriendo escupirle la verdad en la cara. Que lo sabía todo, que yo no era tonta, que Samuel no desapareció por decisión propia. Pero me temblaban las manos. Lo único que alcancé a hacer fue llorar. Pasaron los días. Dejé de ir al colegio. Empecé a tener pesadillas. Veía el callejón oscuro. Escuchaba pasos detrás de mí. Sentía una respiración pesada en la nuca. Pero lo peor vino un par de semanas después, cuando Sofía me trajo una carta. Había llegado a su casa sin remitente, escrita a mano con tinta negra, en papel rasgado. Te esperé en el callejón, como siempre, pero esta vez no llegaste. Pensé que me odiabas, que te habían obligado, pero ahora entiendo. No voy a buscarte, Paula. No porque no te ame, sino porque no puedo. Cuídate de quien duerme al otro lado de tu cuarto. Él sabe más de lo que dice. Él lo enterró donde la tierra sigue viva. No supe qué hacer. No tenía pruebas, ni testigos. Nadie me creería. Estaba sola. Empecé a dudar de mi propia memoria. Quizás Samuel sí se fue. Quizás fue mi culpa. Pero la frase final no me dejaba dormir. Él lo enterró donde la tierra sigue viva. Pasé semanas buscando sentido a esas palabras, hasta que una noche escuché a mi padre hablar por teléfono en la sala, creyendo que yo dormía. Su tono era seco, como el de un hombre que ha apagado todas las emociones. Ya quedó. Nadie ha preguntado. La tierra lo tragó y no hay testigos. Esos túneles han guardado cosas peores. Colgué antes de poder escuchar más. Me encerré en el baño a vomitar. Supe que tenía que hacer algo, pero no sabía por dónde empezar. Una semana después, fingí una visita escolar y me escapé hasta la mina. Me hice pasar por turista de nuevo y cuando el guía se distrajo, bajé por una bifurcación que no estaba en el recorrido. Era angosta, con humedad en las paredes y un olor metálico que me revolvió el estómago. Caminé sin rumbo hasta que vi algo brillante entre la tierra, una cadena oxidada. Tiré de ella, y con ella salió algo que nunca olvidaré, un zapato, el zapato de Samuel. Aún tenía su marca, una S bordada por su hermana. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No le dije a nadie, pero esa noche enfrenté a mi padre. Le mostré el zapato. No dijo una sola palabra. Me miró con frialdad y se encerró en su despacho. Esa fue la última vez que lo vi. Esa madrugada, se arrojó por el balcón del segundo piso. Cayó directo a la piedra del callejón. Murió en el acto. La policía dijo que fue suicidio, pero nunca investigaron por qué. Yo me fui de Guanajuato 2 días después. No he vuelto desde entonces. El callejón donde nos veíamos ya no existe. Fue sellado con cemento por obras de conservación. Pero yo sé lo que hay ahí debajo. Sé lo que escondieron. Y cada noche, en mis sueños, Samuel vuelve. No como fantasma, sino como recuerdo vivo. Me mira con esos ojos llenos de tierra y dolor, y no me dice nada. Solo se despide, con ese último beso que nunca llegó. Guanajuato huele a humedad vieja, a piedra mojada, a encierro. Siempre lo ha hecho, incluso en los días más soleados. Aquel sábado por la tarde, cuando llegué a la casona de la Callejón de la Cabecita, lo supe de inmediato. Había regresado al pasado. Mi nombre es Andrea, y no había pisado esa casa en casi 20 años. La última vez fue para el funeral de mi madre, y aún entonces apenas estuve unas horas. Todo me parecía pesado,
sombrío. Hoy había vuelto, no por nostalgia, sino por trámite. Mi tía Aura, la última habitante de la familia, había muerto 2 semanas antes. Me tocaba a mí arreglar los papeles para vender la propiedad. Una vieja conocida de la familia, la licenciada Bermúdez, me entregó las llaves en su oficina en la Plaza de la Paz con una sonrisa tensa. «Cuidado con la humedad», dijo, bajando la voz. «Esa casa no ha sido amable con sus habitantes. Pensé que era una broma, pero ahora sé que no lo era». La casona se alzaba como siempre, una mole gris con tejas oxidadas, persianas torcidas y balcones cubiertos de guano seco. El portón crujió como si protestara cuando giré la llave. Al entrar, el aire me golpeó con el olor de lo encerrado. Todo estaba cubierto con sábanas, los sillones, los cuadros, las lámparas. Caminé despacio, sintiendo la madera crujir bajo mis pies, como si recordara cada paso de mi infancia. Las paredes aún conservaban los retratos de la familia, mi madre de joven, mis abuelos rígidos, Aura con su moño de terciopelo rojo. Recuerdo que nunca la vi sin ese moño. Siempre olía a lavanda rancia y tenía una forma peculiar de mirar, como si supiera algo que tú no. El primer día lo dediqué a revisar documentos, inventariar muebles, abrir ventanas para ventilar. Todo estaba empolvado, pero en buen estado. El despacho de Aura me tomó más tiempo. Era un cuarto pequeño, lleno de carpetas, papeles amarillentos y un librero torcido con tomos de medicina antigua. Había sido enfermera durante años en el Hospital General. Una carpeta azul me llamó la atención. Dentro, encontré un acta de defunción. Carmen Vargas Ruiz, fallecida en 1987. Mi tía Carmen, la hermana menor de mi madre. Supuestamente murió de un problema hepático, pero el informe clínico adjunto hablaba de fallo sistémico por sustancia desconocida. Fruncí el ceño. Nunca nadie en la familia cuestionó esa muerte. Era una época difícil, pero algo en ese papel me incomodó. Lo guardé para revisarlo después. Esa noche dormí en el antiguo cuarto de mi madre. No había ruido, salvo el ocasional paso de una cucaracha entre las tablas del piso. Pero a eso de las 2 de la madrugada, escuché un golpeteo. Era seco, rítmico. Provenía de la pared contigua, la que daba al cuarto que había sido de mi tía Carmen. Me levanté, crucé el pasillo en penumbra y abrí la puerta. El cuarto estaba completamente vacío. Cerré. Volví a la cama. Me dije que era la madera dilatándose por la humedad, pero el golpeteo volvió al siguiente día, siempre a la misma hora. El lunes, mientras revisaba el sótano, encontré una caja metálica. Dentro, había una carta escrita con tinta corrida. El papel tenía manchas de moho. La letra era reconocible. Era la de mi madre. Decía: «Si alguien lee esto, no crean en Aura. Carmen no murió por enfermedad. Aura la cuidó cuando enfermó y nadie más la vio. No hay tumba. No hay urna. La enterró aquí. Lo sé porque la vi. Yo también seré la siguiente si no escapo». Sentí un calor subirme por el cuello. Leí la carta otra vez. ¿Podía ser posible? ¿Aura había envenenado a Carmen? ¿Mi madre sospechaba? ¿Por qué nadie nunca dijo nada? Volví a buscar en los papeles del despacho. Encontré una libreta donde Aura había escrito nombres, fechas, dosis. Té con belladona, 6 gotas. Tintura de digital, lenta, letal, sin marcas. Había nombres de pacientes del hospital, pero también estaban Carmen y mi madre. La escritura se volvía más errática conforme pasaban las páginas.
Solo yo sé cómo sanar la sangre enferma del linaje. Ellas no entendían. Yo las protegí. No sabía si vomitar o correr. Llamé a la licenciada Bermúdez. Le conté todo. Me escuchó en silencio. «No estás loca», dijo, al fin. Se rumoreaban cosas, pero nadie tenía pruebas. Aura era respetada, sabía manipular, era sutil. ¿Y si me pasa lo mismo? Andrea, ¿revisaste la parte de atrás del cuarto de Carmen? Negué. Me dijo que buscara marcas en la pared, que ella también las vio una vez, hace muchos años, pero se cayó por miedo. Esa noche, con una linterna, inspeccioné el cuarto. Corrí un viejo buró contra la pared y ahí estaban, líneas talladas con algo punzante, formando un rectángulo. Toqué. Sonaba hueco. Fui por una herramienta y comencé a romper. La humedad había aflojado el yeso. Tras unos minutos, se descubrió una pequeña cavidad y dentro, un bulto envuelto en una sábana antigua. Era un cuerpo, momificado por el encierro. El cráneo aún tenía restos de cabello. Grité. Llamé a la policía. Durante las semanas siguientes, la casa fue acordonada. Las pruebas forenses confirmaron. Era el cuerpo de Carmen. Había restos de belladona en los tejidos. Aura fue oficialmente considerada responsable, aunque ya estaba muerta. El caso se cerró por fallecimiento del sospechoso. Pero ahí no terminó todo. Una tarde, cuando fui a recoger mis cosas antes de entregar la casa, un hombre me interceptó en la puerta. Moreno, delgado, con un acento norteño. ¿Es usted la sobrina de Aura Vargas? Asentí, con recelo. Yo soy hijo de Marina Vargas. Mi madre desapareció en 1989. Aura era su prima. Dijo que la había mandado a vivir a Querétaro por problemas mentales, pero nadie volvió a saber de ella. Lo invité a entrar. Le conté lo que había descubierto. Juntos revisamos los registros. Encontramos una entrada en la libreta. Marina, dosis doble. Delirio antes del silencio. Se negó a callar. El tipo palideció. La familia entera había sido borrada poco a poco por una mujer que, aparentemente, solo creía en la obediencia. Aura no olvidaba y no perdonaba. Vendí la casa a una empresa turística. Querían hacer un hostal temático. No me importó. Yo solo quería irme. A veces, en la madrugada, aún escucho ese golpeteo. En sueños, lo oigo tras la pared, aunque esté en otro estado, en otro lugar. Sé que no es real, pero tampoco puedo ignorarlo. Hay cosas que no se heredan por sangre, sino por memoria. Y la tía Aura nunca olvida. Me llamo Mariana Zárate. Tengo 29 años y hace 2 meses empecé a trabajar como recepcionista nocturna en el Hotel Castillo de Santa Cecilia, uno de esos lugares donde el pasado se siente en las paredes y los muros parecen guardar secretos bajo la piedra. Está ubicado en la parte alta de Guanajuato capital, rodeado por un silencio espeso que solo se rompe por los autos de turistas perdidos o por el eco lejano de algún mariachi ahogado en mezcal. El primer día que lo vi, me pareció hermoso. El estilo medieval, los arcos de cantera, los vitrales en los pasillos, todo parecía sacado de una película antigua. Pensé que sería un trabajo tranquilo. Turnos largos, sí, pero sin mayor complicación. Recibir huéspedes, registrar entradas y salidas, programar el desayuno y pasar horas frente a la computadora revisando las reservas. Las primeras noches fueron así, tranquilas. Había un vigilante llamado Pedro que hacía rondas cada 2 horas y una cocinera mayor
Doña Nati, que llegaba desde las 5 para preparar café y pan dulce. Yo aprovechaba para leer o escuchar música con un solo audífono. Hasta que una madrugada, cerca de las 3, encontré la primera nota. No venía en sobre. Estaba doblada cuidadosamente y colocada bajo el teclado del monitor. Pensé que tal vez algún huésped la dejó olvidada al hacer check-in, pero cuando la leí, el estómago me dio un vuelco. Habitación 107. Hombre, 36 años. Asfixiado con almohada. Marzo de 1999. No fue suicidio. La letra era clara, como de alguien que había escrito despacio. No había firma, ni fecha. Me quedé mirando la hoja como si fuera a prenderse fuego. No supe si hablarlo con alguien. Decidí guardarla. A la noche siguiente, revisé la habitación 107 antes de que llegara el huésped que la había reservado. Era una habitación como cualquier otra. Cama matrimonial, baño antiguo, cortinas rojas. No vi nada raro, pero el aire adentro era pesado, como si nadie hubiera entrado en semanas. El huésped, un abogado de Monterrey, hizo su check-in sin problemas. Se veía cansado, apenas habló. Subió con su maleta de mano y no volvió a salir en toda la noche. Esa misma madrugada, encontré otra nota, en el mismo lugar. Habitación 113, pareja. Ella murió por golpes. Él escapó. Diciembre de 2004. No fue accidente. Empecé a sudar. Revisé las cámaras. Nada. El pasillo estaba vacío. No había ruidos. No había nadie más en recepción. Me levanté y fui hasta la 113. La habitación estaba vacía. Según el sistema, nadie la había ocupado en semanas. El corazón me martillaba el pecho. Me quedé ahí, parada frente a la puerta, escuchando el silencio. Entonces sentí que alguien me miraba. Volté, pero el pasillo seguía igual. Me dije que estaba sugestionada, que el hotel, con su aire viejo y esas historias de fantasmas que los turistas cuentan, me estaban afectando. Pero algo dentro de mí ya no estaba tranquila. Durante los días siguientes, las notas siguieron apareciendo, siempre en el mismo sitio, cada una con detalles espeluznantes. Algunos nombres, otros solo descripciones. Un niño de 5 años encontrado sin vida en la tina de la 122. Una mujer acuchillada en la 109. Un hombre desaparecido en la 135, cuya maleta seguía intacta bajo la cama. Lo conté a Pedro, el vigilante. Me miró con ojos apagados y dijo: «Este hotel es viejo. Mucha gente ha pasado por aquí. Algunas no se fueron nunca». No supe si lo dijo en serio. No quise insistir. Pensé en renunciar. Incluso comencé a preparar mi currículum. Pero una parte de mí necesitaba saber la verdad. Así que empecé a investigar. Revisé viejos periódicos digitales del correo, del AM, de cualquier fuente que encontrara con registros antiguos. Y para mi horror, muchas de las muertes coincidían. Lugares, fechas, incluso detalles que solo podría conocer alguien que estuvo ahí. Era imposible. Quise saber quién estaba dejando las notas. Revisé las cámaras con atención. Y una noche, poco después de medianoche, lo vi. Un huésped. Hombre, alto, delgado, con una barba rala y el rostro hundido. Vestía siempre igual, camisa gris y pantalones de mezclilla. Se registraba como Rafael Montiel, aunque no siempre con el mismo nombre. A veces RM, otras solo Montiel. Tenía una tarjeta corporativa de alguna empresa minera, pero nunca pedía factura. Su habitación preferida era la 105.
Siempre solicitaba esa, y si no estaba libre, posponía su visita. Nunca sonreía. Siempre escribía algo en una libreta negra mientras tomaba café solo en el restaurante. Un día intenté espiarlo. Me acerqué por detrás mientras él hojeaba el menú, pero en la libreta solo había líneas vacías, ni una sola palabra. Esa madrugada recibí una nota más. Tú también estás en la lista. Se me heló la sangre. El papel era distinto. Ya no era solo una advertencia o una crónica, era una amenaza. Revisé las cámaras. Nada. Revisé la bitácora. Nadie había entrado al lobby. Pedro no estaba en su ronda, lo cual no era raro. A veces se dormía en el cuarto de guardias. Quise encarar a Montiel. Al día siguiente bajó a desayunar y aproveché para llevarle el café. Me temblaban las manos. ¿Todo bien con su estancia?, le pregunté. Él me miró. Por primera vez me miró de verdad. ¿Tú crees que todo está bien aquí?, preguntó, sin ironía, sin emoción. Solo como quien dice algo que no necesita respuesta. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente llamé a una ex empleada del hotel, Laura, que había trabajado ahí hasta el año pasado. Le escribí por Facebook. Me respondió casi de inmediato. Ten cuidado con ese tipo. Yo también encontré notas, pero nadie me creyó. Me fui cuando vi que mi nombre estaba en una. Le pedí que me contara más. Él estuvo preso, dijo. Dicen que era forense o algo así. Tuvo acceso a expedientes, pero lo dejaron libre por falta de pruebas. Se obsesionó con los casos sin resolver y con las víctimas. Tuve que dejar de leer. Me mareé. ¿Y si ahora su obsesión era conmigo? Esa noche volví al hotel solo para entregar mi carta de renuncia. Pero algo me detuvo. La habitación 105, la de Montiel, tenía la puerta entornada. Nadie la había rentado oficialmente esa noche. Me acerqué. Estaba vacía. Dentro, sobre la cama, había una sola cosa: la libreta negra. No pude evitar abrirla, y ahí estaban todas las notas, las que yo había recibido, las originales, escritas con la misma letra, y una más, recién escrita. Mariana Zárate, 29 años, última nota, marzo 2025. Sentí que me desmayaba. Quise salir corriendo, pero no llegué a la recepción. Alguien me interceptó en el pasillo. Montiel. Ya no tenía expresión. Solo me habló con voz baja. No debiste buscar tanto. Hay verdades que no piden ser rescatadas. Solo quieren descansar. No recuerdo mucho después de eso. Pedro me encontró inconsciente cerca de los elevadores. Llamaron a una ambulancia. No tenía heridas, pero me diagnosticaron crisis de ansiedad severa. Renuncié al día siguiente. La policía nunca encontró a Montiel. Su registro en el sistema había sido borrado. Ni cámaras, ni huellas. Como si nunca hubiera existido. Pero yo sé que está ahí, que sigue dejando notas, y que en el castillo de Santa Cecilia hay más historias esperando ser descubiertas. Solo que ahora yo ya no quiero saberlas, porque algunas habitaciones deberían quedarse sin reserva. Siempre me han obsesionado los pueblos fantasmas. Tal vez porque crecí escuchando las historias de mi abuela sobre lugares donde el tiempo se detuvo. Pero había uno en particular que no podía sacarme de la cabeza. Mineral de Pozos, en Guanajuato. Un pueblo minero abandonado, hundido en silencio y leyendas. No aparecía mucho en los libros de historia, pero los rumores hablaban de túneles infinitos, colapsos misteriosos y trabajadores que nunca volvieron a ver la luz. Fue por eso que, cuando se presentó la oportunidad de grabar un documental independiente sobre el lugar,
No lo dudé ni un segundo. Conseguimos un permiso del municipio, que apenas gestionó el trámite. A nadie le importaba mucho ese rincón olvidado. Viajamos 5. Yo, Lucía, la fotógrafa, Iván, el de sonido, Ramiro, el conductor, y Julieta, la narradora y voz del proyecto. Todos éramos jóvenes, necios, y con la absurda certeza de que el mundo era una aventura. Nadie tenía idea de lo que íbamos a encontrar ahí. Llegamos un viernes por la tarde. Mineral de Pozos nos recibió con ese silencio raro que parece tragarse los pasos. Las construcciones estaban en ruinas. Algunas casas aún tenían puertas desvencijadas y ventanas cubiertas con trapos viejos, como si todavía ocultaran secretos. El viento arrastraba polvo rojo que se pegaba en la piel como si quisiera quedarse ahí para siempre. Nos instalamos en una posada rústica, atendida por un anciano que no hablaba mucho. Al dejar nuestras mochilas, nos dio una advertencia escueta mientras nos entregaba la llave. No se metan a los túneles después de que baje el sol. No por fantasmas, sino por vivos. Todos reímos, pero su mirada no tenía rastro de humor. Esa noche cenamos gorditas de frijol en el único local abierto. El menú era limitado y la señora que nos atendió apenas levantaba la vista. A la salida, nos encontramos con un grupo de adolescentes que fumaban sentados sobre una pila de escombro. Cuando les dijimos lo que veníamos a grabar, uno de ellos murmuró: «Van a encontrar cosas, pero no lo que buscan. Mejor graben desde afuera». La primera jornada fue tranquila. Filmamos las tomas aéreas con un dron, recorrimos la vieja iglesia y tomamos fotos de las casas vencidas. Lucía estaba encantada con los tonos del cielo. Iván grababa todo, incluso nuestros pasos sobre la grava. Ramiro se mantenía callado, siempre vigilando alrededor como si esperara algo. A Julieta le fascinaban los detalles: retratos oxidados, nombres grabados en piedras, huellas humanas en lugares que no deberían tenerlas. Por la tarde, decidimos entrar al túnel principal, el que según los mapas iba directo a la zona colapsada de la mina. Usamos lámparas, equipo de protección y sogas por si alguien resbalaba. Los primeros metros fueron emocionantes. El aire era espeso, lleno de humedad y el aroma metálico de la tierra que ha sido violentada. Todo parecía seguro, hasta que Iván encontró algo entre la grava. Era un cuaderno, viejo, cubierto de polvo y sangre seca. Al principio pensamos que era parte del atrezo de alguna excursión turística, pero no. Las hojas estaban llenas de anotaciones en letra nerviosa. Nombres, fechas, frases sueltas como «no me dejan dormir» o «sigo escuchándolos ahí abajo». Lo más perturbador, la última página tenía escrita una sola frase: «Siguen vivos, no morimos todos». Nos miramos sin saber qué decir. Julieta lo guardó en su mochila, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, ya no queríamos seguir explorando por ese día. Salimos del túnel justo cuando el sol se estaba hundiendo detrás de las montañas. El aire era más frío de lo normal. Esa noche nadie habló mucho durante la cena. Ramiro pidió dormir en la camioneta. Algo en su instinto lo tenía incómodo. A las 3 de la mañana, me despertó un golpe seco. Venía de fuera de la posada. Me asomé por la ventana y vi que la camioneta estaba abierta. Ramiro no estaba. Desperté a los demás. Salimos corriendo, siguiendo las huellas que llevaban de regreso al túnel. Había pasos apresurados, uno detrás del otro, todos de Ramiro. ¿Se metió solo?, preguntó Lucía, con la voz quebrada. No teníamos opción. Armamos rápido las lámparas y bajamos de nuevo al túnel. Esta vez, el silencio no era lo mismo. No era el silencio del lugar,
Era el silencio de algo contenido, como si el túnel respirara con nosotros. Avanzamos cerca de 300 metros, y ahí lo vimos. Ramiro estaba sentado, de espaldas a nosotros, mirando hacia la pared. Parecía estar murmurando algo. Cuando Julieta le puso la mano en el hombro, él giró lentamente, y vimos que estaba cubierto de tierra, como si hubiera estado escarbando con las manos. En sus uñas había sangre, en su ropa, polvo seco, y sus ojos no estaban desenfocados. Nos miraban con terror. Solo dijo: "No podemos salir. Él no está solo". Lo ayudamos a levantarse. Caminamos de regreso, sin mirar atrás. Pero antes de salir, Iván se detuvo. ¿Qué es eso? Señaló a un rincón donde la tierra estaba removida. Había un hueco, como una madriguera improvisada. Dentro, huesos, muchos, y una bota, con una etiqueta que decía Carlos L. 1973. Afuera, revisamos los archivos. Ese nombre aparecía en el registro de los mineros desaparecidos durante el colapso de 1973. Se suponía que todos murieron, pero el cuaderno decía otra cosa. Esa noche, nadie durmió. Ramiro no hablaba, solo escribía. Lo hacía sin parar, llenando hojas y hojas con frases incomprensibles. Lucía grabó algunos de sus delirios. En uno, repetía: "Hay alguien abajo, alguien que nunca dejó de comer". Decidimos regresar a la ciudad al amanecer. En el camino, Ramiro comenzó a gritar. Decía que no podíamos dejarlo ahí, que él vendría por nosotros si hablábamos, que ya lo había escuchado escarbando debajo de la tierra, tratando de salir. Hoy, 3 semanas después, Ramiro está en un hospital psiquiátrico. No recuerda nada. Solo repite una frase antes de dormir. El polvo lo cubre todo, pero no lo borra. Lucía borró las grabaciones. Iván dejó el documental. Julieta ya no narra nada, ni siquiera contesta llamadas. Yo no he dormido bien desde entonces, porque anoche, al limpiar mi mochila, encontré algo entre mis cosas que no debió estar ahí. Un dedo humano, seco, como de alguien que llevaba décadas bajo tierra. Cuando me ofrecieron el puesto de ingeniero de mantenimiento en la mina valenciana, no lo pensé 2 veces. Era el tipo de trabajo que uno no rechaza. Bueno, al menos no cuando tienes un hijo de 5 años, deudas por todos lados y la presión de mantener una casa. Además, la mina tenía historia, prestigio y un sueldo que no podía encontrar en ningún otro lado de Guanajuato. Mi nombre es Julián Morales, 37 años, originario del barrio de San Javier, de familia minera, como casi todos por acá. Mi abuelo trabajó en la Valenciana y antes que él, su padre. Siempre he creído que las minas nos marcan, en el cuerpo por el esfuerzo y en el alma por todo lo que se queda allá abajo, atrapado. La primera vez que entré, sentí ese olor tan característico, mezcla de tierra húmeda, aceite y óxido. Era como si me hablara de lo que estaba por venir. La mina tiene alma, lo juro. Hay lugares allá abajo donde el silencio pesa, donde el aire es más espeso y la oscuridad parece tener forma. Pero uno aprende a ignorarlo, a acostumbrarse. Durante los primeros meses todo fue rutina. Revisión de bombas, ventilación, estructura. Nada fuera de lo común. Hasta que un día, mientras inspeccionábamos un túnel clausurado desde hacía décadas, dimos con una pared que no aparecía en los planos. Era una especie de cámara oculta, a unos 50 metros de profundidad. El capataz, un tipo viejo que todos llaman el Güero,
Me dijo que no valía la pena explorarla, que seguro era parte de una de las antiguas ramificaciones de principios del siglo XX. Pero algo me impulsó a ir. Tal vez fue la curiosidad, o ese presentimiento que uno no sabe si es advertencia o atracción. Cuando rompimos parte del muro, el aire que salió estaba muerto. No apestaba, no olía a gas. Solo era viejo, como si hubiera estado sellado por más de un siglo. Adentro, lo primero que notamos fue un derrumbe parcial. Había restos de madera carbonizada y fragmentos de herramientas oxidadas. Era evidente que ahí había ocurrido una explosión. No tardé en atar cabos. En 1910, una de las peores tragedias mineras en la historia de Guanajuato ocurrió justo en esta mina. Un derrumbe causado por una mala gestión de gases atrapó a más de 20 trabajadores. En la oficina tenían un registro vago del evento, apenas una línea en los archivos. Colapso por presión en la Galería Sur, sin recuperación de cuerpos. Nada más. Como si el olvido fuera parte del protocolo. Pero lo que encontré ahí dentro cambió mi vida. Al fondo de la cámara, en una de las paredes de roca caliza, alguien había escrito algo. No con pintura, ni con carbón. Era sangre, seca, oscura, antiguamente impregnada. Se notaba por cómo había penetrado la piedra. Las letras eran torpes, como garabateadas con desesperación, pero legibles. Decían: nos dejaron morir, maldigo a los responsables, que su sangre pague la deuda. Y abajo, una lista de apellidos, 4 nombres, 3 me eran desconocidos, el último no, Morales. Mi cuerpo se paralizó, lo leí una y otra vez. Morales, mi apellido, nuestro apellido. Salí de ahí sin decir palabra. No dormí esa noche. Revisé los archivos de mi abuelo. Su padre, don Teófilo Morales, había sido jefe de seguridad en la mina durante ese año, confirmado en un documento amarillento, casi borrado por el tiempo. Él era uno de los responsables de activar las alarmas en caso de acumulación de gas. Él estuvo de guardia esa noche. Quise pensar que había sido un error, que alguien más se apellidaba igual. Pero en Guanajuato los Morales somos pocos, y en el gremio minero, menos. Volví a la mina solo, de noche. Entré por el acceso antiguo, el que usan los técnicos para monitorear filtraciones. Me sabía el camino de memoria. En la cámara de la explosión, algo había cambiado. El aire estaba más pesado, como si lo que habíamos liberado no solo fueran gases inertes, sino una rabia encerrada. Volví a ver la pared. Pasé los dedos por las letras secas. Una mezcla de miedo y culpa me invadía. No era mío ese pecado, pero lo llevaba en la sangre. En mi celular empecé a grabar video, como si necesitara pruebas de que eso era real. Pero al revisar la grabación, la pantalla se congelaba al llegar al apellido. Solo ese. Las demás letras se veían, pero Morales era un borrón. Días después, comenzaron los accidentes. Uno de los motores se detuvo sin explicación. Un elevador colapsó sin nadie adentro. Herramientas que desaparecían. Un técnico se quebró la pierna al tropezar con un casco que juraba no haber estado ahí segundos antes. Y yo empecé a soñar con la mina, pero no como la veía en el día. En mis sueños, la galería era más estrecha. Las paredes parecían respirar, y siempre había voces, gritos lejanos, como si los muertos siguieran pidiendo auxilio. Y entre esos gritos, una voz más clara: tú no hiciste nada, eres igual. La paranoia creció. Empecé a aislarme, evitaba bajar. El güero notó mi cambio, pero no dijo nada.
Un día, en una borrachera, me contó lo que muchos sabían pero callaban, que los descendientes de los responsables de aquel derrumbe, todos, habían tenido accidentes trágicos en la mina. Algunos lo atribuían a la mala suerte, otros a una deuda no pagada, pero nadie hablaba del apellido Morales, como si mencionarlo fuera invocar algo. El colmo llegó cuando mi hijo Diego, de 5 años, comenzó a dibujar cosas extrañas, bocetos de túneles, hombres atrapados y siempre una pared con nombres, el suyo incluido, Diego Morales. Él no sabía nada, nunca se lo dije, nadie le habló de eso, pero en sus dibujos, esa pared estaba igual a como la vi yo. No podía permitir que el pasado arrastrara a mi hijo, así que tomé una decisión. Volví a la mina, con una linterna, cuerda y una placa de metal que mandé hacer con los nombres completos de los muertos de 1910. 22 en total. Lo grabé con láser en acero inoxidable. Y también llevé una placa más pequeña con un solo nombre, Teófilo Morales. La bajé hasta la cámara sellada. Cavé en el suelo, donde aún había fragmentos de herramientas calcinadas, y enterré las placas ahí mismo. Sellé el hueco con concreto rápido. No recé, no pedí perdón. Solo dije en voz alta: mi nombre es Julián Morales. No soy como él, pero sí soy su sangre. Esto es lo único que puedo hacer. Desde esa noche, los sueños cesaron. Las cámaras volvieron a funcionar. Y la mina, aunque igual de oscura, ya no me pesaba como antes. Me transferí a las oficinas de superficie meses después. Aún paso por los túneles de vez en cuando. Y cada vez que lo hago, me detengo frente a la Galería Sur. No entro, solo observo. No sé si eso sirvió para algo, pero al menos siento que pagué una parte de la deuda, una carga menos.